Seguimos y ya nos va a acompañar hoy en nuestro plató alguien que siempre nos habla de cómo mejorar nuestra calidad de vida gracias a la alimentación. Es muy importante, es nuestro endocrino, Ricardo Chamorro, con el que hoy vamos a hablar del tema de operaciones para bueno, ayudarnos con el tema obesidad. Me imagino que será para eso. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, María José. Bienvenido. Hemos hablado siempre de alimentación. Sí. Y de la dieta mediterránea, que nos gusta tanto hablar, y yo creo que hoy tocas el tema más interesante, y es que aquí no estamos hablando de procedimientos de cambios alimentarios, sino de procedimientos quirúrgicos. ¿Y quién nos iba a decir hace 20 o 30 años que la diabetes se curaba con la cirugía, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que es un término que tiene sus riesgos utilizarlo, eso de curación y diabetes, pero bueno, el camino que se está produciendo en este campo es extraordinariamente interesante porque es la manipulación anatómica del aparato digestivo. Recuerda, por ejemplo, cómo hablamos en alguna ocasión sobre lo que significa la flora intestinal, la microbiota. ¿Te acuerdas que hemos hablado alguna vez, no? Entonces, resulta que tenemos ahí una serie de gérmenes que están parasitando, pero que son una situación donde están aprovechándose de nosotros, pero nosotros también de ellos. Y que son necesarios. Absolutamente. No estaría bien que no hubiese ni un germen en nuestro intestino. Es más, lo peligroso es que estamos perdiéndolos. Claro. Y entonces, ahora eso puede mejorar con la alimentación. Bueno, pues también se ha visto cómo esa microbiota también puede mejorar con la manipulación quirúrgica. Y también podemos hacer que esa manipulación quirúrgica podamos estimular una serie de hormonas, de ahí mi especialidad y lo importante que es, a nivel gastrointestinal, que provocan saciedad, que provocan aumento de la liberación de insulina o que provocan disminución de la liberación de glucagón, que es una hormona hiperglucemiante. Lo que quiero decir con esto es que la manipulación anatómica a nivel aparato digestivo puede tener unos efectos muy beneficiosos para el control de peso y también para el control de la diabetes. Entonces, cuando hemos oído en más de una ocasión el anillo gástrico, el balón gástrico, porque yo me he operado del estómago y me han reducido mi capacidad, todo ese tipo de intervenciones son positivas para personas que ya tengan, me imagino que obesidad, lógicamente, que hayan probado dietas, que hayan probado remedios, que hayan probado... Bueno, como siempre, y dado a tu capacidad para valorar las cosas, estás dando en el punto clave. Ahí, en el clavo. En el clavo. O sea que, digamos, tú estás utilizando distintas manipulaciones, O sea, estás utilizando el balón, estás utilizando la cirugía, estás utilizando el anillo, o sea, estás haciendo ya cambios en la anatomía del aparato digestivo. Pero para que te hagas una idea, podemos decir que hay dos tipos de intervenciones quirúrgicas, pero cuidado, también endoscópicas, porque el futuro yo que veo no es el futuro de la cirugía, sino veo el futuro de la endoscopia. No, y además, cada vez se opera más por endoscopia. Por laparoscopia. Paroscopia, sí. La laparoscopia es abrir la pared abdominal sin necesidad de hacerlo con agujeros. Pero la endoscopia es utilizar técnicas de cambios anatómicos por medio del endoscopio, del tracto digestivo. Ay. O sea, pero planteemos primero las intervenciones de dos tipos. Intervenciones restrictivas, y tú has hablado del balón o del anillo, con lo cual estás haciendo que el estómago se achique. Claro, si pones un balón, realmente la capacidad gástrica es menor. Es como si en una... Si pones un anillo, estás poniendo un estómago más pequeño. Si en esta jarra meto yo una pelota de ping-pong... Claro, la capacidad que tienes para meter... líquido para beberte, me quedo ni menos con la... Menos. Así que esas serían las intervenciones restrictivas. Sí. Y luego hay unas intervenciones malabsortivas, y es que utilizas el estómago, lo cortas y haces un puente entre el estómago y el intestino, con lo cual liberas parte del intestino
que ahí no pasa aparato, no pasa comida y lo pasas directamente a la zona más distal, a la zona más terminal del aparato digestivo. Vamos, que es como si en una casa Un puente. hago yo una salita para desahogo. Pues, y ahí no meto nada. Digamos, sería más parecido a algo que tú estás intentando pasar. O sea, hay zonas del aparato digestivo que lo excluyes. Vale. Con lo cual, el aparato digestivo no absorbe bien los alimentos, los eliminas, ¿entiendes? Los eliminas. Sin absorberse, con lo cual estás creando una situación de menos ingreso, porque lo estás pasando, los estás eliminando. Claro, y según el paciente se elige una u otra intervención, ¿no? Bien, otra vez dándole el clavo. Lo que tú estás diciendo según el paciente es que yo estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es personalizar el tratamiento. Porque lo primero, estamos haciendo tratamientos muy agresivos. Segundo, estamos haciendo tratamientos que pueden fracasar y los fracasos están condicionados por el concepto a veces de que esto cura. Ya he dicho que la palabra cura me parece un poco complicado. Tenemos que preparar al paciente para la operación y seguir al paciente para después de la intervención. Claro, porque no vale que a ti te hagan eso y sigas con tu vida que tenías anteriormente. Esto quiere decir que te va a ayudar. Y tienes que prepararte para eso. Tienes que preparar, tienes que mentalizarte, tienes que también seguir un trabajo. Y luego, otra cosa, estas intervenciones, sobre todo las quirúrgicas, por las que las endoscópicas van a mejorar el coste-efectividad, son caras. Y entonces, son caras, son complejas, tienen sus complicaciones. ¿Las cubre el seguro? Sí, sí. Lo que pasa es que las listas de espera se están ampliando mucho porque la obesidad severa, la obesidad mórbida, es muy importante, cada vez hay más. La obesidad mórbida, que es la obesidad muy severa, va increciendo, o sea que eso, por tanto, la gente que tiene criterios quirúrgicos son cada vez más, pero también hay que tener en cuenta que antes de operar hay que preparar a la gente. Entonces hay unos protocolos de actuación para que el paciente sepa exactamente dónde se mete, y vaya con la idea clara de que no puede fracasar, porque es una operación, una intervención muy cara. Por tanto, estamos en un campo muy novedoso, sobre todo por lo que te he comentado de la endoscopia. O sea, podemos utilizar la vía endoscópica para poder cambiar anatómicamente. O sea, podemos meter un endoscopio, hacer que el estómago se retraiga, muy bien, y hagas una gastroplastia, una disminución del tamaño gástrico. Y esa zona siempre limpia, por ahí no pasa. No, pasa comida, lo que pasa es que está muy limitado, con lo cual la sensación de saciedad también es muy importante. Tú ten en cuenta que lo que estamos buscando ahora en el campo anatómico no es solamente la microbiota, no solamente los trastornos mecánicos, sino buscamos fundamentalmente la saciedad. Yo creo que lo que tenemos que buscar para el control de peso no es comer menos, sino comer menos y estar saciados. Claro, por eso es tan importante que nos dicen algunos nutricionistas y personas que se dedican a esto de que comas más sano y de que controles tu comida, ¿no? Que es importantísimo, por ejemplo, un batido de verdura o algo así antes de comer, porque eso ya te está llenando, te está alimentando y te está saciando, ¿no? La palabra clave aquí en la alimentación sería la fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble, y la cantidad de comidas que hagas al día. O sea que si tú comes poco, a menudo, sabiendo lo que comes, yo le digo a mis pacientes en las clínicas donde trabajo que hay que diferenciar cuando te tomas una lechuga si es de San Pedro o de Estepona, que es donde yo tengo la consulta. Digo, ¿dónde te has tomado la lechuga? Dice, ¿tú sabes diferenciar si esa lechuga es de San Pedro o es de Estepona? Y dice, bueno, pues cuando ya la diferencias, entonces ya empezarás a saber que eres un gourmet de la comida, como pasa con el gourmet de la bebida, que sabe diferenciar un Ribera de un Rioja. Yo pues lo de la lechuga de San Pedro o Estepona... No, es una broma. Es un decir. Es un decir. Lo que quiero decir con eso es que tenemos que ser unos gourmets de la comida. El disfrutar de la comida, pero comiendo poco, que es en realidad como disfrutar de la bebida sin beber Lo mucho. del plato de postre para comer, que es pequeñito y... También es una forma... Sí, no es un truco, es que tú a veces comes con los ojos, Entonces, si tú ves un plato de postre, lo que haces es decir, estoy comiendo mucho. Ahora, si ves el plato que te ponen en los grandes restaurantes, esos que luego te dejan aquí en medio. Sí, pero fíjate, lo que ocurre es que ahí hay otro elemento visual interesante, y es que estás haciendo una comida de diseño.
Y estás simplemente prestando atención a lo que está en el plato. Exactamente, o sea que todo tiene sus pros y Claro, sus como con contras. una casa, con una pared muy blanca, te ponen un cuadro solo en medio y nada Eso, más. y entonces tú dices, pues es que resalta. Entonces, si tú te fijas en la comida de diseño, eres capaz más de saber conocer los sabores que te da el plato. Y eso es muy importante, porque los sabores que te da el plato es lo que te da placer, y el placer no está reñido con el control de peso. Pues no, hay que disfrutar comiendo, saborear lo que comemos, masticar muy bien. Eso es otro de los... Y la cirugía es en los fracasos. Cuando las obesidades ya son muy severas, los fracasos son siempre, hay un estudio sueco muy importante donde se demostró que la gente que se operaba con respecto a la gente que no se operaba, a los 10 años los que se operaban habían perdido peso, los que no se operaban no habían perdido Nada, peso. esos 10 años habían pasado inútilmente, ¿no? Pero habrá también un índice, aunque sea pequeño, de personas que son operadas, sí que... Se habla en los criterios de personalizar la alimentación, utilizando el peso y la talla, se habla de índices de masa corporal superiores a 35, con complicaciones. Por ejemplo, un diabético que tiene un índice de masa corporal de 35 sería un criterio extraordinariamente interesante. No, pero digo que habrá también personas que se operen y que si no siguen las pautas de su doctor bien, luego terminen igual. Claro. Es decir, que esto no es la panacea. No, hay fracasos, claro. Hay fracasos incluso en las operaciones. Incluso hay fracasos en la respuesta y luego hay complicaciones en relación a la cirugía, porque al fin y al cabo estás manipulando el aparato digestivo y puedes tener problemas malabsortivos, diarreas, digestiones muy malas, dumping, que es una forma de hipoglucemias reactivas, en fin. Yo quiero decirte con esto que hay que tener criterios y tener un equipo multidisciplinar para actuar en este tipo de pacientes, porque tenéis que tener en cuenta al psicólogo también, porque hay muchas personas que no tienen criterios para intervención, puesto que tienen un componente emocionalmente difícil, y cuando se pierde mucho peso de forma muy rápida, a veces aparecen depresiones, trastornos de comportamiento alimentario, etcétera. Pues Ricardo, doctor, que como siempre él pasa a consulta aquí en Estepona, en la Clínica del Río, que está en la Avenida Litoral, y pasa consulta en San Pedro, también Clínica del Río, y nos acompaña aquí en Café y Té. Él entre consulta y consulta se viene aquí a tomarse un té. A tomarme un té contigo y a disfrutar de tu presencia y de tu buena personalidad y tu profesionalidad. Oye, ¿sabe que es muy bueno por la mañana? Que lo he leído y lo estoy haciendo yo aquí, todos los trucos míos. Un vaso de agua templadita con un chorrito de limón. Está bien. Eso ayuda. Hay algunos trabajos donde beber agua antes de las comidas, 2 vasos de agua, te condiciona un cierto componente saciante que hace que no tengas tanto apetito. Por eso decía yo lo del batido de fruta o verdura. Sí, por eso te digo de la... Fibra por un tubo. Fibra. Y encima sacias. Sacias. Mejor imposible. Está claro. Estamos en todo. Contigo hay que ir con mucho cuidado en lo que preguntas. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos, Ricardo Chamorro. Si tienen alguna duda, él tiene ya su Facebook activo, que ya se va enterando, ¿verdad? Ya estoy, gracias a ti, que me has dicho cómo tengo que meterme ahí. Ya se va enterando aquí, le podemos hacer una consulta a lo mejor privada. Oye, pues doctor, tal cual. Sí, y le hacemos una preguntita y en el programa, otra semana, nos la puede contestar. Encantado de hacerlo. O me lo pregunta en el mío, mi Facebook, que tengo más seguidores. Bastante más. Y yo le digo, oye doctor, pues me han preguntado eso para que lo consultemos en el programa. Pues encantado. Podemos hacer un consultorio médico. Sí, porque sentimental mejor que no. Bueno, ese ya es otro tema. También tiene que ver con el estómago. Sí, pero en eso no estoy preparado, ¿entiendes? Bueno, pero nos prepararemos también. Bueno. Ricardo, gracias. Muchas gracias a ti, María. Hacemos una pausa y enseguida vamos con otros asuntos. Vamos a conocer, no a todos porque no caben aquí en nuestro plató, pero sí aparte de los Biritukis, ese grupo que ganó ese premio de Estepona Crea. Enseguida.